Me levanté en el funeral de mi esposa y le dije a nuestros hijos algo que cambió todo lo que creían saber sobre su madre. Mi nombre es Eduardo. Tengo 70 años y estuve casado con la misma mujer durante 46 años, y quiero contarles sobre ella. No sobre la mujer que conocían nuestros hijos, la mujer cálida, serena, infinitamente paciente que cocinaba las comidas del domingo y recordaba cada cumpleaños y siempre sabía qué decir cuando uno de ellos llamaba a medianoche llorando. Quiero contarles sobre la niña que era antes de todo eso. La niña de la que nunca habló. La niña que enterró tan profundamente dentro de sí misma que a veces creo que incluso ella había olvidado que alguna vez había existido. Su nombre era Rosa. Ese era el nombre con el que nació y el nombre que dejó atrás cuando tenía 13 años y se alejó de todo lo que alguna vez había conocido. El nombre que tomó cuando llegó a nuestra ciudad, cuando construyó su nueva vida, cuando se convirtió en la mujer de la que me enamoré, era Carmen. Y durante 46 años, Carmen fue quien era. Carmen fue quien eligió ser. Y creo que esa decisión, tomada por una niña aterrorizada de 13 años que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y la desesperada necesidad de sobrevivir, fue lo más valiente que he presenciado en toda mi vida. Conocí a Carmen en la primavera de 1978. Yo tenía 24 años y trabajaba en una pequeña firma de contabilidad en el centro, y ella tenía 22 años y servía en el restaurante a 2 cuadras de mi oficina donde yo comía 3 veces por semana. Tenía esa manera de moverse por ese restaurante como si le perteneciera cada centímetro, completamente segura de sí misma, completamente presente, siempre 3 pasos adelante de lo que alguien necesitaba. Pensé que era la persona más capaz que jamás había visto. Le pedí que saliera conmigo 4 veces antes de que dijera que sí, y cuando finalmente dijo que sí me miró muy directamente y dijo: yo no hablo de mi pasado y nunca lo haré, y si eso va a ser un problema entonces probablemente deberíamos saltarnos esto. Dije que no era un problema. A los 24 años no entendía completamente con qué estaba de acuerdo. Pero dije que sí de todas formas porque ya sabía, de la manera en que a veces simplemente se sabe, que esta mujer iba a importarme. Salimos durante 2 años y nos casamos en el verano de 1980. Para entonces sabía un poco más que al principio. No mucho, Carmen era cuidadosa, siempre cuidadosa, pero suficiente. Sabía que venía de algún lugar al que no quería volver. Sabía que no tenía contacto con su familia y no lo quería. Sabía que su infancia había sido algo que describió, en la única ocasión en que alguna vez estuvo cerca de describirlo, como algo que sobreviví. Lo dijo tranquilamente, sin dramatismo, de la manera en que se dice algo que simplemente es verdad y no requiere elaboración. No insistí. No estaba en mí presionarla en algo que había cerrado tan firmemente, y además la mujer que estaba sentada frente a mí en esa mesa de cocina era tan completamente ella misma, tan completamente entera, que parecía casi incorrecto buscar grietas. Tuvimos 3 hijos. Alejandro llegó primero, en 1982, tiene 42 años ahora y se parece tanto a su madre alrededor de los ojos que en las semanas desde que ella se fue a veces he tenido que apartar la vista. Luego vino nuestra hija Isabella en 1984, y luego nuestro hijo menor Miguel en 1987. Carmen fue una madre extraordinaria. No lo digo de la manera en que la gente lo dice en los funerales, buscando algo amable porque la amabilidad es lo que el momento requiere. Lo digo porque era simplemente, observablemente verdad. Estaba presente de una manera que creo que solo pueden estarlo las personas que saben de verdad cómo se siente la ausencia. Nunca faltó a una obra escolar ni a un partido de fútbol ni a una reunión de padres. Recordaba con cuál de los amigos de Alejandro había tenido un problema y cuál de los maestros de Isabella le parecía injusto y qué programa de televisión Miguel tenía que ver los viernes por la noche o toda su semana se sentía incompleta. Conocía a sus hijos de la manera en que alguien conoce algo que ha elegido deliberadamente y con todo su corazón. Nunca habló de su propia infancia. Ni una sola vez, en 46 años, delante de los hijos. Si preguntaban, y preguntaban, cuando eran pequeños, de la manera en que los niños preguntan sobre los abuelos y los árboles genealógicos y de dónde vienen, ella decía simplemente que había tenido una infancia difícil y que prefería no hablar de ello,
y luego cambiaba el tema con tal gracia y finalidad que aprendieron, eventualmente, a no preguntar más. Creo que asumían algo triste pero ordinario. Un hogar difícil. Padres que no fueron amables. El tipo de cosa que le pasa a la gente y que la gente carga calladamente y de la que sigue adelante. No tenían ni idea. Ninguno de ellos tenía ni la menor idea. A Carmen le diagnosticaron cáncer 18 meses antes de morir. Lo manejó de la manera en que manejaba todo, prácticamente, sin autocompasión, con una especie de determinación enfocada para gestionar lo que se podía gestionar y aceptar lo que no se podía. Se sometió al tratamiento. Tuvo buenos meses y meses difíciles. Y luego, aproximadamente 6 meses antes del final, cuando quedó claro que el tratamiento no estaba funcionando como habíamos esperado, me sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa de cocina donde una vez me había dicho que no hablaba de su pasado, y dijo que era el momento. Quiero que se los digas, dijo. Después. No antes, porque no quiero que sus últimos meses conmigo sean sobre eso. Pero después, Eduardo. Deben saber quién era yo antes de ser su madre. Deben saber lo que ella sobrevivió. Le pregunté si estaba segura. Me miró con esos ojos serenos que tenía y dijo: he pasado toda mi vida estando segura. Déjame estar segura también en esto. Así que prometí. Y mantuve esa promesa hasta el día de su funeral, hace 3 semanas, cuando me levanté frente a nuestros 3 hijos y las personas que la habían amado y dije: antes de contarles sobre la mujer en que se convirtió su madre, necesito contarles sobre la niña que era. Había ensayado lo que iba a decir. Había escrito notas, las había tachado, las había vuelto a escribir. Había practicado frente al espejo del baño a las 6 de la mañana 3 días antes del funeral mientras el lado de la cama de Carmen seguía vacío y la casa estaba tan callada que el silencio tenía su propio sonido. Pero cuando me levanté frente a esa gente y miré a mis 3 hijos en la primera fila, Alejandro con la mandíbula apretada de la manera en que la aprieta cuando intenta no sentir algo, Isabella con las manos entrelazadas en el regazo tan fuerte que tenía los nudillos blancos, Miguel inclinado ligeramente hacia adelante como siempre lo ha estado desde que era pequeño, como si no quisiera perderse nada, cada palabra preparada me abandonó por completo. Así que simplemente les dije la verdad. Les dije que su madre nació como Rosa, en un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros de donde estábamos sentados. Que era la mayor de 4 hijos en una familia donde nunca había suficiente de nada, ni comida, ni calor, ni seguridad. Que su padre bebía y su madre seguía su ejemplo en todo, incluyendo la violencia. Que Carmen me había dicho, en la única noche de nuestros 46 años juntos en que habló de ello directamente, que no podía recordar ni una sola semana de su infancia sin dolor. Ni una sola semana. Lo dijo sin rabia, lo cual era casi más difícil de escuchar que si lo hubiera dicho con furia. Lo dijo de la manera en que se declara un hecho sobre el clima o la geografía. Ese era simplemente el paisaje en el que había crecido. Vi las manos de Isabella apretarse en su regazo. Seguí adelante. Les dije que cuando Carmen tenía 13 años, sus padres le dijeron que iba a empezar a ganar dinero para la familia. Que la manera en que pretendían que lo ganara no era algo que se le debería pedir nunca a una niña de 13 años. Que entendió inmediatamente lo que querían decir y que tomó una decisión, sola, en medio de la noche, con la claridad que a veces les llega a las personas cuando están al borde absoluto de algo que no pueden sobrevivir. Empacó lo que podía cargar en una bolsa que ni siquiera era realmente suya. Salió de esa casa antes del amanecer y nunca volvió. Alejandro hizo un sonido. Solo uno pequeño, rápidamente controlado, pero lo escuché. Lo miré un momento y luego volví a mirar a la sala y continué. Se abrió camino hacia la ciudad durante varios días, viajando como podía, comiendo lo que encontraba. Tenía 13 años y estaba completamente sola y era más decidida que cualquier persona que haya conocido. Cuando llegó encontró trabajo, limpiando principalmente, y más tarde sirviendo mesas, y encontró una habitación en una casa de huéspedes dirigida por una mujer mayor llamada Doña Teresa que hacía muy pocas preguntas y cobraba muy poco de renta y de quien Carmen hablaba, en los raros momentos en que hablaba de ese tiempo, con una gratitud callada y particular. Doña Teresa fue la primera persona, me dijo una vez,
que alguna vez había sido amable con ella sin querer nada a cambio. Cambió su nombre. Rosa se convirtió en Carmen, el nombre de una santa sobre la que había leído en un libro que encontró en la sala de Doña Teresa. Una mujer, me dijo, que había sobrevivido cosas que no debería haber sobrevivido y que siguió adelante de todas formas. Eligió un nuevo apellido de un letrero de calle por el que pasaba cada mañana de camino al trabajo. Construyó una nueva historia, cuidadosa y completamente, de la manera en que se construye algo que uno pretende que dure. No le dijo a nadie de dónde venía. Dejó ir a la niña llamada Rosa tan completamente como pudo, y se convirtió en Carmen, y Carmen fue quien siguió siendo por el resto de su vida. Cuando la conocí tenía 22 años y llevaba 9 años siendo Carmen. Era tan completamente ella misma que nunca pensé ni una sola vez, en todos nuestros años juntos, que fuera alguien que se estuviera escondiendo. No se estaba escondiendo. Simplemente había elegido. Hay una diferencia, y me llevó mucho tiempo entenderla bien, pero ahora la entiendo. No huyó de Rosa por vergüenza. Se alejó de Rosa para sobrevivir, y luego construyó a Carmen de la nada con su propia voluntad y su propia inteligencia y su propia extraordinaria capacidad de amar bien a las personas, y eso no es esconderse. Eso es el tipo más notable de valentía que conozco. Les dije todo esto a nuestros hijos. Me levanté en el funeral de su madre y les dije todo lo que ella me había pedido que les dijera, y cuando terminé la sala estaba tan callada que podía escuchar las flores. Y entonces Isabella se levantó. Al principio no dijo nada. Caminó hacia el frente de la sala donde estaba expuesta la fotografía de Carmen, la que habíamos elegido juntos, tomada unos 10 años atrás en unas vacaciones de verano, donde está riendo de algo justo fuera del encuadre con toda su cara, de la manera en que reía, y se quedó parada frente a ella durante un largo momento. Y luego se dio la vuelta y miró a Alejandro y a Miguel y dijo muy suavemente: nunca nos lo dijo porque no quería que lo cargáramos. Eso es exactamente lo que ella haría. Alejandro se levantó entonces. No es un hombre que llora fácilmente, tiene 42 años y tiene la mandíbula de su madre y los ojos de su madre y la particular terquedad de su madre con respecto a mostrar debilidad, y se levantó y su voz estaba espesa cuando habló, pero habló claramente. Nos dio todo lo que ella nunca tuvo, dijo. Cada cosa. Sabía exactamente cómo debía sentirse una infancia porque nunca tuvo una, y se aseguró de que nosotros sí la tuviéramos. Se detuvo un momento. Cada comida del domingo. Cada partido de fútbol. Cada vez que contestó el teléfono a medianoche. Negó lentamente con la cabeza. Sabía lo que significaba porque sabía cómo se sentía lo contrario. Miguel fue el último en hablar. Es el menor y el más callado y siempre ha sido el que necesitaba más tiempo para encontrar sus palabras, pero cuando las encuentra tienden a ser las correctas. Miró la fotografía de su madre y dijo: ojalá nos lo hubiera dicho. Ojalá pudiéramos haberle dicho que no cambiaba nada. Que seguía siendo exactamente quien siempre había sido para nosotros. Que estábamos orgullosos de ella. Su voz se quebró en la última palabra y la dejó quebrarse, y dijo: estoy tan orgulloso de ella. Volví a sentarme después de eso. No había nada más que decir que los tres de ellos no hubieran dicho ya mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Nos quedamos en esa iglesia mucho tiempo después de que terminó el servicio. La gente llegaba y se iba, ofrecía sus condolencias, decía las cosas que la gente dice. Pero mis tres hijos se mantuvieron cerca los unos de los otros y cerca de mí de una manera en que no lo habían hecho desde que eran pequeños. Y en algún momento Alejandro puso su brazo alrededor de mis hombros e Isabella tomó mi mano y Miguel apoyó brevemente su cabeza contra mi brazo, y nos quedamos allí juntos frente a la fotografía de Carmen, los cuatro, en el silencio particular de personas a quienes acaban de entregarles algo pesado y precioso al mismo tiempo. Al salir Isabella se detuvo en la puerta y miró por última vez la fotografía. Lo logró, dijo. A nadie en particular. Solo en voz alta, al aire de esa iglesia. De verdad lo logró. Y yo dije sí. De verdad lo logró. Y salimos juntos a la luz de la tarde.